¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Viento Norte. Viene con política, como siempre. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal para que lo podamos seguir haciendo crecer. Y no dejen de recomendárselo a sus amigos, a sus conocidos que estén interesados en el análisis de la política internacional. Así que bueno, una vez más, José Ignacio acá de este lado de la pantalla. Bienvenidos a Viento Norte, una vez más desde Córdoba. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que ha estado en las pantallas de esta semana. Estamos hablando de mediados del mes de noviembre de 2021, que si bien nos va a permitir hablar de actualidad, nos va a obligar también necesariamente a repasar una serie de conflictos que ya llevan una década de duración, 2011-2021. Como ustedes ven en el título de este video, vamos a hablar de Bielorrusia, Ucrania y Siria como tres focos de conflicto, pero vamos a hablarlo en términos estructurales, sistémicos, ¿no? Siempre hay estructuras de poder que chocan con otras, y en ese choque, en esa fricción entre estructuras de poder, diría Kenneth Waltz, hay puntos álgidos de tensión, ¿no? En el video anterior analizamos el Indo-Pacífico, veíamos al mundo americano con el mundo asiático chocando en el Pacífico, y había puntos de choque, ¿no? Puntuales: Corea, Vietnam, Filipinas. Ahora vamos a analizar también y vamos a ver por qué Ucrania, Bielorrusia, Siria, como el lugar más lejano, son también puntos de choque entre dos sistemas, entre dos estructuras, entre dos mundos: el mundo euroasiático y el mundo atlántico, o atlantista, ¿no? Diría Alexander Dugin. Y vamos a hablar específicamente de tres países: Bielorrusia, que es ese puntito, esa mancha azul que pueden ver en el mapa; Ucrania, que es esa mancha bordó, medio vino tinto; y Siria, que es este punto lejano en el mapa, que está pintada de color naranja. ¿Por qué vamos a hablar de esos tres temas? Porque ahí lo que se puede ver en las noticias como conflictos aislados, la guerra en Ucrania, la guerra en Siria, la crisis en Bielorrusia, son en realidad tres frentes, podríamos decirle, o tres puntos de un mismo conflicto, que es nada más y nada menos que, atentos, el conflicto por la matriz energética europea. ¿A qué me estoy refiriendo? Europa es un apéndice geográfico que se desprende de Eurasia, ¿no? Hay algunos que han dicho que es una gran península que se desprende de Eurasia. Y la principal fuente de energía de Europa, Europa occidental principalmente, proviene del gas natural y del petróleo, que viene de una zona del mundo que es esta: la gigantesca Federación Rusa, que es esta mancha amarilla que ustedes ven acá, el país más extenso en el mundo, geográficamente hablando. Rusia es un país cuya economía depende de la exportación del gas natural, el petróleo y otros minerales como lo son el níquel y otras cosas que yacen bajo la tierra, ¿no? Hidrocarburos específicamente. Pero el gas natural y el petróleo son los principales sustentos de la economía de Rusia, ¿no? Es una economía primarizada. Es como la Argentina, en el sentido de depende de la exportación de un bien primario. Argentina depende de la exportación de granos, soja, girasol, trigo, reses de carne, ¿no? Es un producto natural que, así como es producido, es exportado. No hay manufactura, ¿no? La economía de Rusia tiene también esta característica: así como se extrae el gas natural, se lo refina y se lo exporta. Así como se extrae el petróleo, se lo refina y se lo exporta. Y por eso van a ver que los sectores de poder más fuertes en la economía y en la política rusa son los sectores ligados a los hidrocarburos, las empresas gasíferas, las empresas petroleras. Y el principal mercado que tiene la Federación Rusa en lo que es la exportación de gas natural principalmente, que es lo que nos importa hoy, es la gigantesca economía europea.
la pujante economía alemana, la economía francesa, ¿no? Toda la Unión Europea depende, y su potente economía, depende de la energía que le provee el gas natural de Rusia. Fíjense que hay una conexión geográfica y geoeconómica que liga a Eurasia con Europa, que va a contramano. La geoeconomía va en un sentido este-oeste y va a contramano de la geopolítica norteamericana de militarmente tener una alianza con Europa Occidental para presionar sobre Rusia, ¿no? Como que el interés atlántico va en un sentido oeste-este contra Rusia y la geoeconomía tiene un sentido más eurasianista, este-oeste, ¿no? Rusia como proveedora de gas natural de la Unión Europea, una Unión Europea que depende económicamente de eso, pero que a su vez es parte de la estrategia de seguridad estadounidense de contención a Rusia, ¿no? El atlantismo y el eurasianismo chocan acá en este punto y Europa siempre se va a disputar entre los que piensan que Europa debe mirar hacia Rusia, hacia el este y consolidar un solo bloque, por decir de alguna manera, Bismarck, el unificador de Alemania, y después están los estrategas norteamericanos que piensan más en términos atlantistas, que Europa debe mirar hacia el Atlántico contra Eurasia. La estrategia norteamericana siempre fue, acuérdense, contener a China en el escenario de Asia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, y en el frente europeo contener a los rusos. Alemania, Noruega, Turquía. El mundo atlantista contiene al mundo euroasiático. Bien. Rusia va a tener una red de gasoductos, construidos principalmente en la época soviética, el gasoducto Druzhia principalmente, que es toda una red gigantesca de gasoductos y oleoductos que atraviesan los territorios de Europa Oriental para dirigirse específicamente hacia los mercados occidentales. ¿Cuáles son las rutas principales de esos gasoductos? Importantísimo. El territorio ucraniano y el territorio bielorruso. Bielorrusia y Ucrania son zonas de paso de los gasoductos rusos hacia Europa. Y los dos países tienen una realidad política totalmente distinta. Empezamos por Ucrania, ¿no? Ucrania, cuna de la cultura rusa, su capital Kiev fue la Rus de Kiev, desde donde nació la cultura rusa antes de mudarse hacia la zona de Moscovia y Novgorod en la época de Iván el Terrible, el príncipe Vladimir. Estamos hablando del 1200, ¿no? Ucrania es la cuna de la civilización eslava, por decir de una forma. Su capital Kiev fue construida con el objetivo de competirle a Constantinopla, nada más y nada menos. El faro del oriente cristiano. Acá está Kiev, Constantinopla era Estambul. Ucrania siempre se va a disputar entre dos fuerzas políticas, también al igual que el resto de Europa. El oeste de Ucrania, más cercano a las posturas pro-europeas, y el este ucraniano, más cercano culturalmente a Rusia. Ucrania tiene dos zonas en su oriente, que son Donetsk y Lugansk, que están habitadas por rusoparlantes y rusos étnicos. Ucrania siempre va a estar partida entre una mitad oriental, más afín a Rusia, y una mitad occidental, más afín a Europa. Y sus políticos van a representar esa tensión. Va a haber políticos como Yushchenko, totalmente pro-occidental. Va a haber políticos como Yanukovych, totalmente prorrusos. Yulia Timoshenko, pro-occidental, ¿no? Y esas fuerzas políticas van a ir disputándose el poder de Ucrania teniendo como eje de la cuestión si Ucrania debe estar ligada económica y políticamente a Rusia o debe estar ligada política y económicamente a Europa. Obviamente Europa va a presionar para un bando y Rusia va a presionar para otro. Sumémosle además que Ucrania es la zona de paso de estos gasoductos.
La economía de Ucrania, además de ser agroexportadora, las tierras de Argentina y las tierras de Ucrania son las más fértiles en materia de agroexportación. La tierra negra de Ucrania, que la hizo tan deseosa de ser conquistada también. Además, Ucrania, su economía depende de los peajes, los costos de intermediación entre el productor de gas natural y el comprador de gas natural, ¿no? Hay un costo de peaje, de zona de paso, que Ucrania cobra. Entonces ahí hay algo que Ucrania también usa para su economía. Y en el punto de vista militar, tenemos ahí la península de Crimea, que tiene la base naval de Sebastopol, hoy en día bajo control ruso. La península de Crimea es la península a partir de la cual entró la evangelización a Rusia desde Constantinopla, pero la península de Crimea es además en términos geoestratégicos el enclave que quien lo domina el Mar Negro, que es todo esto. Entonces fíjense cómo Ucrania tiene un valor geoeconómico, es la zona de paso de los gasoductos rusos a Europa, tiene un valor geoestratégico, la península de Crimea, ¿no? Y tiene en su seno una tensión cultural que se traduce en una tensión política. Sectores políticos que responden a una cultura ucraniana ruso parlante y sectores políticos que responden a una Ucrania culturalmente más antirrusa y proeuropea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bielorrusia, que es esa mancha azul que ven ahí, tiene una realidad totalmente distinta. Es gobernada hace décadas por Lukashenko. Los líderes postsoviéticos llevan más de 30 años en el poder. Lukashenko en Bielorrusia, Putin en Rusia, ya falleció, pero Nursultán Nazarbayev en Kazajistán también. Son líderes que se perpetúan en el poder por la flaqueza del sistema democrático en el mundo postsoviético y por la fuerza que tiene el caudillismo personalista en estos países. Acordémonos cuando analizamos la Rusia de Putin, que hablamos que estamos hablando de países que no tienen tradición democrática en su historia. Entonces el caudillismo personal es muy fuerte y hay una gran validación popular por ese sistema, ¿no? Si bien hay protestas en Rusia principalmente y en Bielorrusia las hubo el año pasado, hay una fuerte tradición de personalismo en estos países. Lukashenko gobierna Bielorrusia hace varias décadas. Es un país totalmente alineado políticamente a Rusia. Es el aliado más importante de Putin en Europa. Y es lo que podríamos llamar una gran zona de amortización entre la Unión Europea y Rusia. Ucrania cada tanto amaga por entrar a la Unión Europea, despertando el conflicto, ¿no?, entre Rusia y la Unión Europea, como en el 2013-2014, que se fue a la guerra civil, ¿no? El este de Ucrania prorruso contra el oeste de Ucrania pro-occidental. Bielorrusia está totalmente gobernada por Lukashenko y está políticamente alineada a Putin. Y es como si pueden ver, en esto les recomiendo los videos del doctor Alfredo Jalife Rame, gran analista mexicano, que él dice que Putin tiene una línea roja que no permite que Occidente la cruce. ¿Qué es? Kaliningrado, que le da la conexión del Mar Negro, del Mar Báltico, Bielorrusia, Crimea y el Cáucaso. Esa línea, Putin siempre cuida que Occidente no la perfore, ¿no? Y Bielorrusia es importante como factor de amortización entre un mundo y otro. Bielorrusia significa, también la pueden leer como Belarus, Belaya Rus, Belaya es blanco, la Rusia blanca, ¿no? Y es una gran zona de amortización que hoy en día ha salido en las noticias por la crisis migratoria que está habiendo. Ya vemos Ucrania, ya vemos Bielorrusia y ya vamos a llegar a Siria. ¿Pero por qué es importante esto? Porque acá tenemos una estructura económica que se dirige, como ya analizamos, a través del territorio ucraniano, proveyéndole gas natural a Europa, que las empresas privadas occidentales van a querer cambiar esto. ¿Cómo cambiamos al proveedor de energía que tiene Europa?
cómo diversificamos la economía de tal forma que la provisión de energía a Europa no dependa tanto de Rusia, porque es una gran herramienta de poder para Rusia, tener el recurso que Europa necesita. Entonces va a salir un proyecto pensado entre las empresas energéticas occidentales y las empresas energéticas del Golfo Pérsico, principalmente de Qatar. Acuérdense que el Golfo Pérsico es una gran reserva de petróleo y Qatar tiene bajo su subsuelo una gran reserva de gas natural. Las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, van a proponer, junto a las naciones occidentales, una red de gasoductos que conecten Europa con el Golfo Pérsico, a través del mar, por supuesto, para diversificar la fuente de provisión de energía desde Qatar y no tanto desde Rusia. O sea, a esta estructura económica reemplazarla por esta. ¿Qué hay en el medio? Siria. ¿Qué pasa con Siria? Siria es un país gobernado hace ya varios años por Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad. Son tal vez los últimos remanentes del socialismo árabe baasista, ¿no? Saddam Hussein en Irak, Muammar Gaddafi en Libia. Los al-Assad son una minoría que se llaman los alawitas, una minoría del chiismo islámico, que, ¿qué pasa? Son aliados de Rusia. ¿Por qué son aliados de Rusia? Porque en Siria está la base naval de Tartus. Y la base naval de Tartus, Siria se la concesiona a Rusia. O sea, en Siria Rusia tiene la única base naval que le permite tener presencia militar en el Mediterráneo. Entonces Rusia, por eso en el 2013 ocupó Crimea para tener el control naval del Mar Negro, y gracias a la base naval de Tartus, que el gobierno sirio le ofrece, tiene también presencia militar en el Mediterráneo. Acuérdense que la obsesión geopolítica de Rusia es tener salida a los mares, porque es una potencia muy terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Para concretar esa estructura de gasoductos, hay que pasar por territorio sirio. Y Siria es aliada de Rusia. Entonces, empecemos a alinear las cosas. A Rusia no le conviene que este gasoducto nuevo se construya. Entonces va a presionar para que el gobierno sirio no lo permita. El gobierno sirio no lo va a permitir y en 2011 va a empezar a haber una serie de protestas contra al-Assad, protestas sociales por reclamar derechos políticos, la famosa primavera árabe, que va a ser infiltrada por movimientos armados alimentados por las monarquías del Golfo. ¿Cuál es el objetivo? Que se va a terminar transformando en una guerra civil. Armar un frente político y militar dentro de Siria que luche contra el gobierno de al-Assad, lo derroque, tome el poder y que ese nuevo gobierno sirio permita la construcción de ese gasoducto. Va a estallar la guerra civil en Siria, que comenzó en el 2011 y se fue escalando 2014, 2015, y en Siria se va a armar una gran guerra civil influida por factores externos, ¿no? El gobierno de al-Assad, chiita, acuérdense que el Islam tiene dos grandes divisiones, los chiitas y los sunitas. No vamos a explicar la diferencia teológica porque merece un video aparte, pero es como decir cristianos, católicos, protestantes. Bueno, Islam, chiitas, sunitas. Siria, el gobierno sirio va a resistir contra esta oposición que lo quiere voltear del gobierno con el argumento de que es un dictador, ¿no? El gobierno va a recibir el apoyo de Irán, porque Irán, que también es chiita, gracias a Siria, tiene acceso al mar Mediterráneo. Acuérdense que en Siria está presente el Hezbollah, en el Líbano, que es chiita también y lucha contra el Estado de Israel, aliado de los iraníes.
Entonces se va a armar un bando a favor del gobierno sirio que va a estar apoyado por Irán y por el Hezbollah en el Líbano. Y un bando contrario, la oposición siria, apoyada por ¿quiénes? Por quienes quieren que el gobierno sirio caiga. Las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que no son chiitas, son sunitas. Acuérdense, en Irán están los chiitas, en Arabia Saudita los sunitas. Y Occidente. Occidente va a lanzar una gran cruzada mediática contra Al-Assad tratándolo de dictador. Y el gobierno de Barack Obama, que con Hillary Clinton en la Secretaría de Estado ya había volteado a Gaddafi en Libia, va a sumarse a esta coalición. El Estados Unidos de Barack Obama, Europa, la principal interesada en conectar el gasoducto con el Golfo Pérsico, y las monarquías del Golfo, las principales interesadas en conectar el Golfo con Europa. Se va a armar una coalición. Entonces, repasamos. El Estados Unidos de Obama, la Unión Europea y las monarquías del Golfo contra Siria, el Hezbollah, Irán y ¿quién más? Y Rusia. Rusia va a terminar interviniendo en la guerra civil siria en el 2015. Y vamos a ver ahí, ya podemos notar cómo Ucrania y Siria, dos guerras que nos pueden presentar como fenómenos totalmente lejanos el uno del otro, son en realidad dos frentes de un mismo conflicto. La guerra civil que estalla en el este de Ucrania, de los grupos prorrusos contra los grupos pro-occidentales, la época de Poroshenko, el Euromaidán del 2013, la anexión de Rusia de Crimea en el 2014, ese conflicto armado de Ucrania era para que Ucrania no entre a la Unión Europea, no entre a la OTAN, y Occidente deje de insistir en querer meter a Ucrania en una alianza militar occidental. Y la defensa que Rusia va a hacer de Al-Assad en Siria es para no perder sus bases navales en Siria, pero también para que el gobierno sirio no caiga y la otra estructura de gasoductos nunca pueda construirse, que le quitaría el protagonismo a la estructura económica de Rusia. Me explico hasta ahí. Bien. La crisis en Siria va a llegar a un punto desesperante porque todo este escenario de conflicto en esta región va a generar otra gran tragedia, que es la crisis de refugiados. Desde Siria y desde Libia cruzan el Mediterráneo en balsas los refugiados de esos países. ¿Que a dónde van? A Europa. Entonces Europa, lo que Putin, lo que Rusia dice es que Europa, por querer derrocar a un gobierno sirio, ha generado una guerra civil, ha generado una crisis de inmigrantes de la cual ahora se queja. ¿No? Entonces es como han generado el caos por el cual ahora, o sea, en el afán de voltear al gobierno sirio, han generado una guerra civil de la cual la gente huye, o sea, han generado la crisis de refugiados de la cual tanto se lamentan. Esos refugiados no pueden entrar a Europa por una amplia diversidad de políticas. Turquía ahí es clave. Turquía los retiene en la frontera y usa eso para negociar, para presionar sobre Europa. Yo dejo pasar estos 2 millones de refugiados si vos no haces esto que yo digo. Entonces, Turquía también, que quiere entrar a la Unión Europea, presiona con dejo entrar a los inmigrantes o los retengo en la frontera. Y Europa no quiere todavía que Turquía entre a la Unión Europea, porque en el Parlamento Europeo los representantes de cada país son por cantidad de habitantes. La mayoría la tiene Alemania, que tiene 80 millones de habitantes. Si Turquía entra a la Unión Europea, pasaría a ser el segundo país con más población, lo que significaría tener un país musulmán siendo la segunda fuerza en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Entonces, pero bueno, a lo que vamos.
Tenemos Ucrania en conflicto, que ahora se ha enfriado. Se ha enfriado. En los acuerdos de Minsk se llamó el diálogo entre el Estado ucraniano, los rebeldes prorrusos del este, el gobierno ruso y los representantes de la Unión Europea. Acá es importantísima la figura de una política, de una brillante canciller que es Merkel, la que fue canciller de Alemania hasta hace unos días, ¿no? Merkel es una mujer que habla muy fluidamente el ruso, porque se crió en Alemania Oriental en la época de la Guerra Fría y era obligatoria la enseñanza del ruso en esas escuelas. Y Putin, que en la década del 80 trabajó en Alemania, habla muy bien el alemán. Y esa dupla, Putin-Merkel, a pesar de encabezar fuerzas que chocan, lograron llegar a los acuerdos o a los entendimientos para que la presión de Estados Unidos no lleve a la guerra, porque recordemos que Estados Unidos estaba gobernado por Obama, con una fuerte política exterior antirrusa y asesorada por Hillary Clinton, ¿no? Los Clinton, grandes adversarios de Rusia. ¿Cuál va a ser el proyecto que va a reflotar Merkel para, fíjense cómo la dependencia económica, y acá me remito a un autor que es Keohane, la dependencia económica amortigua los conflictos? Yo tengo un conflicto con vos, pero si vos y yo dependemos mutuamente en términos comerciales, vamos a cuidar nuestra relación. El riesgo de que no haya comercio es que no tenemos nada para perder si chocamos. Si hay comercio, tenemos algo que cuidar, ¿no? Entonces, con esa concepción de la interdependencia económica, Merkel y Putin van a reflotar un proyecto que, ¿cuál es? El Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es un gasoducto que conecta a Rusia con Alemania, pero ¿a través de dónde? Por abajo del agua, a través del mar Báltico, por acá. Sin pasar por ningún país, sin intermediarios. Lo cual, de concretarse, conectaría la industria alemana y la industria europea con la fuente de energía que es el gas natural ruso, sin pasar por ningún país intermediario, y de esa forma neutralizar, entre comillas, las tensiones políticas en el frente ucraniano. Esto a Estados Unidos no le cae muy bien porque es una Alemania que se entiende con Rusia, ¿no? Por eso Estados Unidos ahora hace 2 días presionó fuertemente para que el gobierno alemán suspenda todas las actividades del Nord Stream que están certificándose para empezar a funcionar. Lo cual es un riesgo, ¿por qué? Porque podría volver a reactivar los focos de conflicto en Ucrania, ¿no? Pero fíjense acá cómo el Nord Stream, Ucrania, Bielorrusia y Siria pasan a ser escenarios distintos, frentes distintos de un mismo conflicto, que es nada más y nada menos que el mundo de la gobernanza energética europea. También lo que se le critica a Merkel es, desde Occidente, ¿no? Desde Francia principalmente, que no apostó por la energía nuclear y sigue apostando por la energía hidrocarburífera, ¿no? Alemania tiene como un serio recelo por la energía nuclear, recordando Chernobyl y Fukushima, y Merkel ha sido una gran apostadora por la energía hidrocarburífera. Y la construcción del Nord Stream ha sido su más fiel exponente, ¿no? Bien, recordemos lo que mencionamos en el video de Afganistán, la presidencia de Donald Trump. La presidencia de Donald Trump le puso un parate a la política exterior de Obama y de Hillary Clinton. Estados Unidos empezó a dejar de presionar a Rusia relativamente. Siempre en política hablemos en política internacional, me remito a Kenneth Waltz de vuelta, de ganancias relativas, no ganancias absolutas. No es suma cero, no es yo gano todo y vos no ganas nada. Es 60-40, 30-70.
¿no? Se gana en un lugar pero se pierde en otro. Bueno, Estados Unidos dejó de presionar a Rusia durante el gobierno de Donald Trump para focalizarse más en China, pero en este periodo de 4 años de gobierno de Donald Trump, Merkel y Putin pudieron acelerar la construcción del Nord Stream 2, lo cual congeló el conflicto de Ucrania, que en el 2013, recordemos, estuvo el Euromaidán, la Unión Europea y la OTAN querían que Ucrania entre a la alianza, Rusia se va a oponer, va a haber un fraude electoral por el cual va a ganar las elecciones Yanukovych, el prorruso, va a haber protestas sociales, van a derrocar a Yanukovych, va a huir a Rusia, va a asumir Poroshenko, pro-occidental, va a estallar la guerra en Ucrania, Donetsk, Lugansk, ¿no? Una mitad apoyada por Rusia, la otra mitad apoyada por Europa. Cuestión, ese conflicto fue tan cruel y tan intenso que Europa desistió de incluir a Ucrania en la Unión, que era el objetivo de Putin también, suspender eso. Y Siria no ha caído. La presidencia de Donald Trump también ha aflojado la presión sobre Siria, en el sentido de que Donald Trump dejó de financiar a la oposición siria, ¿no? Ya esta oposición se quedó sin su principal aliado, que era el Estados Unidos de Obama, y el gobierno de Al-Assad, con el apoyo militar de Rusia, la intervención militar de Rusia, los aviones Sukhoi, lo que ya se vio en pantalla, empezaron a ganar la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Se congeló el conflicto en Ucrania en los acuerdos de Minsk. Al-Assad no cayó gracias a la intervención de Rusia y al cambio de política de Donald Trump. Este gasoducto no pudo ser concretado. La estructura de gasoductos a través de Ucrania sigue vigente. Y además, Merkel y Putin terminaron de construir el Nord Stream 2, que conecta a través del Báltico a Alemania con Rusia sin intermediarios. Ahora que han vuelto a la Casa Blanca los históricos del establishment, ¿no?, de la mano de Joe Biden, se está presionando desde la OTAN a París, o sea, a Francia, y a Alemania para que vuelvan a cortar su relación con Rusia. ¿Cuáles han sido las expresiones puntuales de esto? Bueno, se suspendió el Nord Stream 2, ya está construido, pero no están permitiendo dar las autorizaciones para que empiece a funcionar. Eso calentó de vuelta a Ucrania, que vuelve a tomar la centralidad en esta estructura energética. Europa le ha cerrado las fronteras a los refugiados que vienen de Oriente Medio. ¿Y a dónde los ha direccionado? Hacia la frontera de Bielorrusia. Bielorrusia no los deja entrar y está habiendo una fuerte presión mediática sobre el gobierno bielorruso el gobierno bielorruso no permite que entren refugiados, ¿no? Esta cruzada mediática por tratar de presionar a Bielorrusia, ¿no? Es como que pareciera que está volviendo la presión occidental sobre el espacio postsoviético, y recordemos al doctor Alfredo Jalife, la línea roja de Putin: Kaliningrado, Bielorrusia, Ucrania, Siria. Hay un serio riesgo en perforar esa línea, porque es lo que puede llegar de vuelta a desestabilizar regiones como Ucrania, Siria, Bielorrusia, como pasó en el periodo 2014-2015, que fue el más álgido. Así que bueno, a prestarle atención a los acontecimientos, vean las noticias, lean distintas fuentes, medios rusos, medios occidentales, medios alemanes, medios americanos, CNN, Fox News. Siempre acuérdense de ver mucho noticiero. Si usan las redes sociales, denle seguir a todos los noticieros que puedan, de todos los países, y crucen la información, pero teniendo en cuenta este escenario, ya pueden ir desglosando las noticias. Hay un mundo euroasiático que provee gas natural y hay un mundo europeo que recibe ese gas natural. En el campo geoeconómico
hay una dinámica este-oeste, pero hay unos Estados Unidos que, siguiendo la lógica de la Guerra Fría, buscan aliarse con Europa Oriental para contener occidental para contener a la Unión Soviética, hoy Rusia. Entonces, en el mundo de la geoestrategia, Europa busca ser incluida en la estrategia atlantista contra el este, y en el mundo de la geoeconomía, la dinámica presiona para que todo se alinee en un sentido este-oeste. Y esas fuerzas chocan. ¿Dónde? En Bielorrusia, en Ucrania, en Siria. Nada más por ahora. Tratamos de ser bien sintéticos. El choque sistémico entre Eurasia y el atlantismo en Ucrania, Bielorrusia y Siria. Gracias por su atención. Recuerden de recomendar el canal Viento Norte viene con política. Suscríbanse, activen las notificaciones y nos estamos viendo en el próximo video. Atentos a la realidad internacional. Muchísimas gracias y que tengan unos buenos días.